Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas y buenas tardes, doctora Cortey, encantada. Encantada. Gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos a esta plataforma Mis Respuestas de Fertilidad, que es la plataforma de la Sociedad Europea de Fertilidad para difundir información, para informar a los pacientes para que puedan pues, luego tomar decisiones informadas sobre sus tratamientos. Primero de todo, hoy estamos aquí para hablar del PRP y intentar contestar a la pregunta, ¿es el tratamiento PRP la solución para la baja reserva ovárica? Y para esto, pues tenemos a la doctora Cortey, que es ginecóloga en la unidad de reproducción del Hospital de la Vega en Murcia. Muchas gracias por estar aquí. El placer es todo mío y gracias por invitarme. Siempre estamos nosotros dispuestos y nos gusta, hablar con las pacientes y explicar todo a las pacientes para que estén pues, lo más informadas posible. Pues sí, esta es la idea, ¿no? Y nada, antes de empezar con el tema, os quería introducir así muy rápidamente lo que es la Sociedad Europea de Fertilidad. Como sabéis, organizamos estos webinars, como decía, ¿no? Para informar a la gente, a los pacientes. Y os quería comentar también este programa de certificación que tenemos, que es un programa de certificación internacional centrado en la atención al paciente. Y entonces este programa está aquí para reconocer a las clínicas que ponen el paciente al centro de todo, como en primera línea, y que realmente cuida, pues más allá de la parte médica, que cuida el bienestar del paciente, que cuida esta comunicación y este apoyo que dan a los pacientes. Estos webinars que hacemos de manera muy regular, los hacemos gracias a la plataforma ClickMeeting, que aquí es la donde estamos ahora. Nos permite grabar los webinars para también tenerlos disponibles en replay en nuestra plataforma el día siguiente el webinar. O sea que a partir de mañana, si queréis ver este webinar en replay, pues lo tendréis disponible en la plataforma. ¿Cómo vamos a hacer? Primero, la doctora Cortey va pues a presentarnos, a hacer su presentación sobre el PRP. Va a durar unos 20-25 minutos, más o menos. Mientras hace la presentación, os invito a escribir todas vuestras preguntas en el chat abajo, porque al final de la presentación tomaremos el tiempo necesario para contestar a todas las preguntas. Entonces, si tenéis preguntas pues, más concretas sobre el PRP, o si el PRP os podría servir en vuestro caso concreto como pacientes, pues no dudéis en escribirlas en el chat. Las veremos de manera anónima, eso es muy importante, y tomaremos el tiempo necesario al final de la presentación para contestar. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Ups. Un minuto, aquí está. Vale, yo me voy a cortar la cámara, el micrófono, le voy a dejar el espacio a la doctora Cortey, pero me quedo aquí atrás por si tenéis preguntas o dudas, ¿vale? Vale. Pues adelante. Pues nada, vamos a empezar con lo que es la presentación. Pues la pregunta que pues, tenemos es, ¿el tratamiento de PRP es la solución para la baja reserva ovárica? Bueno, empezando, vamos a explicar pues, qué es el PRP, ¿de acuerdo? El PRP, el plasma rico en plaquetas, es un derivado autólogo. Autólogo significa pues, que se obtiene del mismo individuo que luego lo va a recibir y que como característica principal contiene una concentración de plaquetas superior a la concentración basal fisiológica, unas 3 o 5 veces más, ¿de acuerdo? Las plaquetas tienen pues, determinadas funciones, quizá pues, la más conocida es pues, el rol que tienen en la hemostasia y en la coagulación, pero no solo se centran sus funciones en eso, sino que tienen una función de inmunomodulación, una función antimicrobiana y pues, tiene un papel muy importante en lo que es la reparación y la regeneración tisular a través de la liberación, en general las funciones plaquetarias casi todas pues
se produce gracias a la liberación pues, de ciertos factores de crecimiento o ciertas citoquinas, ¿de acuerdo? Que se encuentran dentro de las plaquetas en estos gránulos alfa, gránulos densos, ¿de acuerdo? Y que con su liberación estas moléculas van a actuar como mensajeros y van a regular las respuestas de nuestro cuerpo, pues generando pues, inmunomodulación, síntesis de colágeno y matriz extracelular, activación de células madres, angiogénesis, que significa pues generación de nuevos vasos, y que pues, lo que es la síntesis y la unión de todo esto va a implicar una reparación y una regeneración de los tejidos. Esto, por decirlo de alguna manera, pues viene haciéndose ya bastantes años, ¿vale? En lo que es la medicina regenerativa y pues, tiene bastante evidencia pues, en oftalmología, en traumatología, a nivel de pues, medicina estética también se utiliza mucho, dermatología, y también se está empezando a utilizar pues, en lo que es la medicina de la reproducción. Ahora bien, ¿cómo se obtiene el plasma rico en plaquetas? Pues lo que es el proceso de obtención es relativamente sencillo, ¿de acuerdo? Pues se toma una muestra de sangre, ¿vale? Y esta muestra se centrifuga, ¿vale? En el laboratorio. Con esta centrifugación lo que hacemos es que se utiliza la fuerza centrífuga para organizar o dividir pues lo que es la sangre, las partes de la sangre, de forma que pues, al girar la muestra, la parte más pesada, las células más pesadas van a ir hacia el fondo de lo que es el tubo y poco a poco se van a dividir en el concentrado de Matías, que va a quedar abajo, pues siendo la parte más pesada, la fase leucocitaria, que serían como los leucocitos, que están como un poquito más arriba, y luego el plasma, ¿de acuerdo? Y dentro del plasma, la fracción que nosotros vamos a coger, que es la rica en plaquetas, donde están las plaquetas concentradas, sería el tercio inferior, ¿de acuerdo? Este tercio inferior se cogerá, se separará y se activará, ¿de acuerdo? Con cloruro cálcico. Es muy importante, ¿vale? Yo pues, esto lo digo porque si os fijáis, de todo el tubo que se obtiene, solo una parte pequeña en la que realmente se va a utilizar. Esto pues muchas veces llama la atención a muchas pacientes de la clínica porque, pues, por ejemplo, para la obtención de 6 mililitros, que es lo que solemos utilizar pues, para el PRP ovárico, 3 y 3 por cada ovario, pues necesitan la extracción de 4 tubos, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad pues, que al ser esa parte tan reducida la que se tiene que utilizar, pues se necesitan varios tubos. Luego ya, concentrándonos en el uso del PRP en la medicina reproductiva, pues seguramente muchas ya pues, de nuestras pacientes pues ya conocerán el uso del PRP a nivel endometrial, pues para mejorar ese engrosamiento y pues esa calidad. Y quizá la otra parte en la que nos vamos a centrar en el PRP ovárico, pues es un poquito menos conocida, ¿de acuerdo? Quizá no se nombra tanto como el PRP endometrial, pero sí que es importante porque pues, con el paso de los años, conforme pues, lo que es la edad de la gestación ha ido como atrasándose, pues cada vez lo que es la medicina de la reproducción ha ido teniendo la necesidad de buscar alternativas a los problemas que pues, derivaban de las bajas reservas ováricas y pues esto ha dado lugar a intentar ver si con el PRP ovárico se podía mejorar esto y mejorar las tasas pues, de éxito de los tratamientos de reproducción in vitro en pacientes pues, con baja reserva ovárica que no deseaban pues, pasar a una ovodonación y dar pues, una oportunidad más a los ovocitos propios. El PRP ovárico, ¿de acuerdo? No es la única técnica existente a nivel de lo que son pues, las técnicas de rejuvenecimiento ovárico, sino que tiene pues, otras dos hermanas, que son el LOFA y el ASCOT, pero claro, sí que es cierto que se tiende más a utilizar el PRP ovárico porque a nivel de lo que es la técnica es mucho menos invasiva, porque una vez obtenido el PRP ovárico, pues lo que se hace es pues inyectarlo a nivel de la corteza del ovario, que es donde se encuentran los folículos primordiales, ¿de acuerdo? Y a efectos prácticos esto para la paciente sería como una especie, pues como una punción ovárica. Vienen por la mañana a la clínica, se extrae la muestra, se genera la muestra, se hace luego la punción, que sí que se hace en quirófano, ¿de acuerdo? Y luego ya pues se inyecta el PRP y luego pues
al final de la mañana la paciente se va a casa. En cambio, pues el OFA, por ejemplo, y el ASCOT, pues son tratamientos que requieren, pues son en general más agresivos, porque por ejemplo el OFA requiere una laparoscopia que extraiga cierto tejido ovárico que luego se machaca en el laboratorio y se vuelve a implantar, y el ASCOT implica pues la obtención de células madre pues de la médula ósea mediante pues la mayor parte de las veces el uso de fármacos como el Filgrastim para obtener esas células madre y poderlas implantar en el ovario. Entonces son tratamientos más agresivos respecto al PRP ovárico. Ahora bien, en general las tres técnicas, ¿de acuerdo? Pues se basan en el mismo concepto, ¿de acuerdo? O sea, a grandes rasgos. Se basan en que pues, una mujer, como sabemos, pues cuando llega a la pubertad, pues tiene aproximadamente 400.000 pues, folículos y de estos folículos, evidentemente no todos son los que van a llegar a ovularse, no todos se van a activar, pero es que además, quiero decir, dentro de estos que, por decirlo de manera, existen, hay muchos que directamente se van a quedar, que no van a dar ningún tipo de respuesta, no van a intentar ni siquiera activarse, y son los que se llaman folículos primordiales durmientes, ¿de acuerdo? Que pues debido a que pues, hay fibrosis en el ovario, inflamación o hipoperfusión, o simplemente porque hay inhibición por señales moleculares, pues estos folículos directamente pues están como con atresia y no van a desarrollarse. Entonces, la función que tenemos o lo que intentamos hacer con estas técnicas es, mediante estos factores, digamos así, estas citoquinas o estos factores de crecimiento, hacer que estos folículos primordiales durmientes que no se activarían, se activen, ¿de acuerdo? Ese es como el fin de todas estas técnicas, las tres. Entonces, ya centrándonos en el PRP ovárico, pues sí que me gustaría más o menos como remarcar qué es exactamente lo que sabemos hasta ahora, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que el PRP, pues en los últimos años se ha estudiado bastante y hay como bastantes publicaciones a nivel pues, de lo que es la comunidad científica, pero el problema que tenemos con estas publicaciones es que muchas son series de casos o tienen pues, un número de pacientes bastante limitado. Entonces, esto no nos permite como tal obtener una evidencia tan fuerte, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que estos estudios que he puesto ahí quizás son pues, los que más importantes, evidentemente no están todos, pero sí los que considero que nos van a servir más para entender lo que tenemos actualmente y el panorama que hay actualmente con respecto al PRP ovárico. ¿De acuerdo? Empezando por el primero, el de Kakiroglu en 2020, ¿vale? Es un estudio donde se estudiaron a 311 pacientes y lo que se hizo fue comparar los parámetros antes y después de la inyección del PRP, ¿de acuerdo? Sí que pues, demuestran una mejoría de los parámetros de reserva ovárica, ¿de acuerdo? Con una tasa de recién nacido vivo global, ¿vale? Del 8%, y digo global porque aquí se introdujeron en la misma tasa pues las gestaciones espontáneas y las gestaciones derivadas de ciclo FIP. ¿Qué significa gestación espontánea? Pues pacientes que pues se hizo el tratamiento con PRP y se quedaron embarazadas por su cuenta, y luego las que no se fueron espontáneas, que fue un tratamiento con PRP y posteriormente un ciclo FIP, ¿vale? Todas esas, la tasa en total fue un 8%, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es cierto que los resultados ellos son, pues, cuando dicen las conclusiones, pues optimistas, y bueno, sí que hay ciertas limitaciones en el estudio porque hay pues, tasas de implantación bajas, quizá porque también la implantación se hizo en día 3, no se utilizó el PGTA. Además, ya aquí sale como una de las grandes dudas que hay actualmente, y es si el efecto, digámoslo así, de este PRP endometrial es debido al propio PRP o es debido a el daño que haces en el ovario cuando tú haces la punción para inyectar el PRP. O sea, cuando tú inyectas el PRP estás inyectando esos factores de crecimiento, esas citoquinas. Pero claro, cuando tú haces la propia punción, el daño generado hace que también tu propio sistema libere esas citoquinas y factores de
o sea, pues de crecimiento para reparar ese daño. Entonces, ya ahí sale como la primera duda que tienen lo que son los investigadores de realmente qué es lo que qué es lo que hace efecto, la punción o la inyección del PRP. Luego hay como una revisión sistemática del grupo de Panda, que únicamente, pues sí que es verdad que solo estudiaron 4 estudios porque hicieron como una revisión y solo consideraban que eran adecuados metodológicamente 4, ¿vale? Donde sí que al analizarlos ven como que hay un aumento de los ovocitos recuperados, una mejoría en los parámetros de reserva ovárica, ¿de acuerdo? Y una mayor tasa de fertilización. ¿De acuerdo? El problema que tienen en general los estudios de este tipo, donde hacen revisiones de lo que es la literatura, en el caso del PRP ovárico, es que hay muy pocos ensayos clínicos como tal y los estudios, además, hay mucha heterogeneidad entre ellos respecto a los protocolos que se utilizan para el PRP ovárico. Entonces, la conclusión que tienen aquí es que el PRP mejora los parámetros de reserva ovárica y que es una terapia novedosa y prometedora. Ya posteriormente, otra vez el grupo de Kakiroglu, ¿de acuerdo? Hizo pues, un estudio en 510 pacientes, ¿vale? Donde pues, también verían que mejoraba la reserva, pues, los parámetros de reserva ovárica y sí que, pues, respecto a su estudio anterior, sí que hay una mejoría en la tasa de nacido vivo, pero aquí lo que es importante de este estudio es que la mayor parte de las pacientes eran mayores, de 40 años para arriba, la media estaba en 40 años, pero las pacientes más jóvenes también eran pues entre 38 o por ahí, 38, 39 años, ¿vale? Y sí que pues demuestran que la población ideal serían pacientes pues, de menos de 40 años con una antimurariana entre 0,23, entre otros parámetros, ¿vale? Y ya pues empiezan a pues demostrar quizá que pues este tipo de tratamiento no es tanto como tal un rejuvenecimiento ovárico, sino una manera como de obtener quizá algún ovocito extra, ¿de acuerdo? Porque no hay demostración como tal de que el PRP pues, pueda evitar o mejorar la tasa de neoploidías. En 2024, de acuerdo, un grupo de Bilbao, Barrenechea y pues, su grupo de trabajo, publican pues, uno de los estudios que quizá tiene más pues, relevancia a nivel de lo que es pues, potencia de evidencia, porque es un ensayo clínico, ¿de acuerdo?, donde sí que comparan pues, un grupo de pacientes en las que se les pone el PRP y otro grupo de pacientes en las que no se pone el PRP, porque en los estudios anteriores, la mayoría de ellos se habían hecho pues, con pacientes que pues, primero se medían todos los parámetros y luego posteriormente se ponía el PRP y se volvían a medir los parámetros. Entonces, la gracia de este estudio es que evidentemente, pues al ser 2 grupos, con un grupo control y otro no, y siendo un ensayo clínico, pues evidentemente a nivel de evidencia científica, pues tiene muchísima más potencia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ellos evidencian es que el número de ovocitos maduros sí que aumenta, pero no ven diferencias en la tasa de blastocistos euploides y tampoco parece que a nivel visual, o sea, para ellos en su análisis, no parece que mejore como tal lo que es la calidad embrionaria y los resultados reproductivos. Si bien es cierto que se trata de un estudio que únicamente tenía 60 pacientes, con lo cual eso sí que es verdad que puede pues, reducir un poquito lo que es la potencia del estudio y luego además ellos vuelven a hacer hincapié en todas estas dudas sobre el tema de que el mecanismo de acción pues todavía no acaba de estar claro si son los factores de crecimiento lo que realmente generan esos resultados o es el efecto mecánico. Posteriormente, ¿vale? Los siguientes 3 que voy a nombrar son todos metaanálisis, ¿vale? Para que la gente más o menos los pacientes sepan qué es un metaanálisis, para que no lo sepa, es como hacer como una revisión de todos los estudios que hay pues, y seleccionar aquellos que son pues, los mejores, los de mayor potencia a nivel de pues, evidencia científica, ¿no? Y esos los analizamos todos y sacamos unas conclusiones. El problema que hay con los metaanálisis es que esto es como si
vamos a, o sea, poniendo un ejemplo muy, muy, muy simple, ¿vale? Esto es como si tú grabas un vídeo, ¿vale? Y grabas un vídeo con una calidad, pues, regular. Entonces, aunque tú veas 30 vídeos de calidad regular, nunca vas a ver tan bien como un vídeo en HD, ¿no? Pues esto es lo que pasa con los metaanálisis que hay quizá sobre el PRP ovárico, ¿de acuerdo? La mayor parte se basan en estudios, sí que es cierto que muchos estudios, pero no en estudios con ensayos clínicos como el que he dicho, o sea, como el del grupo anterior, sino que son estudios observacionales donde se comparaba pues, las pacientes antes y después, o son series de casos clínicos, son pues, a nivel pues, de lo que es metodología, de lo que es investigación, pues como menos potente. Entonces, esto sí que o sea, en los 3 metaanálisis lo remarcan mucho, ¿de acuerdo? Remarcan mucho el problema que hay actualmente con el tema de pues, la baja calidad de los estudios en los que se basan esas revisiones. Además, hay un problema que pues, también lo he mencionado antes, que es la heterogeneidad de los protocolos del PRP, ¿de acuerdo? Por ejemplo, o sea, ahora mismo, o sea, en general, respecto a cómo se tiene que inyectar el PRP, la cantidad que se tiene que inyectar, la preparación del PRP, por ejemplo, la velocidad de centrifugación, etcétera, etcétera. Determinadas cosas que podrían afectar a lo que es pues, los resultados de este tratamiento no están estandarizados, no hay estudios que nos digan, o en general no hay guías que nos digan a nosotros los clínicos cómo es la mejor forma de hacerlo. Entonces, al final hay como mucha variabilidad en cómo se hace, siempre dentro de unos límites, ¿no? Pero mucha variabilidad en cómo se hace la técnica en, pues, en las diferentes clínicas o en los diferentes países, y eso hace que cuando tú cojas todos los ensayos, o sea, pues, por decirlo de alguna manera, todos los estudios que hay, sea difícil comparar porque son muy diferentes entre ellos, ¿de acuerdo? Y eso baja la calidad del metaanálisis. En general, ya volviendo a lo que son los 3 metaanálisis que hay actualmente, ¿de acuerdo? El primero, el del grupo de Elias, sí que muestra que hay una mejoría en lo que es los parámetros de antimuleriana, el número de ovocitos obtenidos y el número de embriones. Si bien lo que demuestran es que la tasa de nacidos vivos es aproximadamente un 11%. Para las pacientes que nos están escuchando, quizá estas tasas de de nacidos vivos, pues que giran en torno a un 11 o un 13%, quizá llama la atención porque cuando no estás acostumbrado a ver estas tasas, parece que son pocas, ¿no? O sea, parece que es poco, pero si tienes en cuenta el grupo de pacientes a los que nos estamos dirigiendo, pacientes con reservas ováricas muy, muy bajas, esa tasa pues no es, o sea, es relativamente positiva, o hay que verla con unos ojos pues quizá más positivos, porque estamos hablando de unas pacientes que pues partían de probabilidades muy, 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 muy bajas, y entonces pasar de probabilidades muy, muy, muy bajas a tener pues un 11% es bastante mejoría, ¿de acuerdo? Lo digo porque para, por decirlo de manera, analizar juntos los resultados, ¿de acuerdo? En general, en este metaanálisis sí que pues, los resultados son relativamente positivos, y sí que parece que ellos consideran, ¿no?, que en general los autores, que el PRP ovárico mejora los parámetros de fertilidad y los resultados reproductivos. Si bien es cierto que en el siguiente metaanálisis, ¿de acuerdo?, sí que hay una mejoría también en los ovocitos recuperados, pero siguen, o sea, no parece, o sea, siguen como teniendo dudas, ¿de acuerdo?, sobre los resultados finales de estos tratamientos, si realmente ese aumento de lo que son el número de ovocitos, eso se va a luego replicar en una mejoría de las tasas pues, de embarazo, también en cierta manera, porque muchas de las pacientes que se someten a estos tratamientos son pacientes mayores, más de 40 años, en los que, claro, nos alejamos un poco de ese paciente ideal que habíamos comentado, menor de 40 años, que quizá pues a nivel de tasas de aneuploidías pues está un poco en mejor situación, ¿de acuerdo? Por último, el último metaanálisis publicado en 2025, ¿de acuerdo?,
sí que remarca, ¿vale? Que este tratamiento, sobre todo en pacientes con insuficiencia ovárica prematura, tiene bastante mejor tasa de éxito a nivel, pues, por ejemplo, de pues mejoría de lo que es los parámetros de reserva ovárica, ¿de acuerdo? Pero sí que todos insisten en que se necesita constantemente pues, más ensayos clínicos, más evidencia de un poquito más calidad, ¿de acuerdo? Y un poco, quizá, pues, como acabarnos de centrar en el tipo de qué protocolo, estandarizar un poco el protocolo que tenemos que seguir a la hora de poner el PRP, quizá esos pequeños detalles que puedan hacer la diferencia, ¿de acuerdo? Como conclusión, ¿de acuerdo? O sea, en general, a nivel de conclusiones, ¿de acuerdo? Sí que parece que hay una tendencia consistente, que hay una mejoría en los parámetros de reserva ovárica y en el número de ovocitos que se obtienen, ¿de acuerdo? Pero hace falta más evidencia para ver si realmente esto se traduce en un mayor número de embarazos y de recién nacidos vivos, ¿de acuerdo? Con lo cual, el PRP parece que consigue mayor número de ovocitos y mayores parámetros analíticos, ¿vale? Luego, a nivel de lo que es la evidencia disponible, ¿de acuerdo? Si seguimos remarcando lo del tema de que debido a que los estudios son muy heterogéneos, el PRP, lo que conocemos actualmente, se considera, o sea, como PRP se considera un tratamiento en fase experimental, aunque llevemos varios años haciéndolo, ¿de acuerdo? Todavía se considera que se necesita mayor evidencia, ¿de acuerdo? Otra cosa que sí quería remarcar, ¿de acuerdo? Es pues la baja tasa de complicaciones o de efectos secundarios que a nivel de lo que son los estudios pues se han detectado, ¿vale? Siendo pues, el PRP una técnica segura y poco invasiva, que sobre todo a nivel pues, de agresividad y de ser poco invasiva respecto a sus otras dos hermanas, ¿no? Y luego sí que esta diapositiva es muy importante, ¿de acuerdo? Porque quizá es un poco la duda que suelen tener las personas, porque cuando tú te enfrentas a un tratamiento con un PRP ovárico, donde pues se llama un tratamiento de rejuvenecimiento ovárico, quizá esta idea del rejuvenecimiento ovárico, que inicialmente sí que estaba, pues quizá el nombre, o sea, se buscó ese nombre porque inicialmente lo que se intentaba era hacer, pues hacer esos tratamientos en pacientes pues, más cercanos de la menopausia y sí que se intentaba buscar ese rejuvenecimiento ovárico, pero bueno, esto se ha visto que no tiene sentido, en el sentido a nivel de lo que es reproducción asistida o quizá no es que no tenga sentido, sino que quizá el nombre está un poco más alejado de la realidad, ¿de acuerdo? Porque quizá, o sea, nosotros, como hemos dicho antes, con el PRP sí que obtenemos un mayor número de ovocitos, pero no mejoramos la calidad, ¿de acuerdo? Entonces, las pacientes mayores, o sea, a partir de los 38 años para arriba, pero sobre todo de los 40 años para arriba, sabemos y está ampliamente demostrado que aumenta la tasa de embriones aneuploides, de aneuploidías. Con lo cual, cuando nosotros vemos a un paciente y en la consulta, si bien a lo mejor puede tener una reserva ovárica relativamente buena para la edad, luchamos contra la tasa de aneuploidías, no solamente contra la reserva ovárica. Entonces, quizá este tratamiento va más dirigido y va a dar más resultados en una paciente que es más joven, en la que quizá obtener algún ovocito más puede quizá más marcar la diferencia que quizá en estas pacientes más mayores, donde al luchar no solo contra la reserva ovárica, contra la falta de reserva ovárica, sino contra la tasa de aneuploidías, pues los resultados son pues, mucho más limitados. ¿De acuerdo? Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que si bien es cierto que a nivel de lo que es los pacientes Diana que suelen haber o que se suelen describir con esta técnica, ¿de acuerdo? Siempre se habla pues, de las pacientes con insuficiencia, o sea, por ejemplo, baja reserva ovárica, pacientes con insuficiencia ovárica primaria o fallo ovárico precoz, o pacientes que no han respondido bien a los tratamientos anteriores. Quizás esos son como a nivel de reproducción asistida, pues las 3 pacientes hacia las que normalmente se asocia este tratamiento, ¿de acuerdo?
quizá la paciente con baja reserva ovárica, pero a nivel de baja reserva ovárica por edad y no por fallo ovárico precoz, quizá en esa paciente no está tan indicado. ¿Se puede hacer? Sí, pero los beneficios que se van a obtener pues van a ser mucho más limitados, ¿de acuerdo? Respecto a las pacientes más jóvenes. Y esto sí que quiero que quede claro porque es una duda bastante recurrente en lo que es la consulta, ¿de acuerdo? Nada, eso era todo. Muchas gracias a todos por atender y nada, cualquier duda, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Es un tema técnico, Sí. pero súper interesante porque da mucha esperanza, ¿no? Aunque es muy experimental todavía, como lo has explicado, pero nada. Yo entiendo sobre todo, al final, la conclusión principal es que es una técnica que nos da mucha esperanza para mujeres jóvenes, menores de 38, con baja reserva ovárica. Con estas mujeres sí que nos da mucha Claro. esperanza de mejorar de manera consecuente los resultados en el futuro, ¿no? Pero efectivamente, el problema es que quizá, o sea, a nivel social, por decirlo de alguna manera, cuando, o sea, sí que está como más aceptado, ¿no? Que una paciente mayor, o sea, sí que cuando vienen a la consulta las pacientes que son mayores sí que esperan tener una reserva ovárica baja, eso es algo como que sí que socialmente está asumido. Lo que no está tan asumido es lo de la tasa de aneuploidías. Eso no es un concepto que, aunque nosotros en lo que es en la unidad de reproducción y en general en el mundo de la reproducción se habla mucho, quizá eso no ha llegado todavía pues a lo que es la sociedad, ¿de acuerdo? Y no faltan, o sea, no son poco comunes las pacientes más mayores que dicen, bueno, yo me he hecho una antimuleriana y tengo 41 años y tengo una buena reserva, tengo 2,4, que sí que es verdad que dices, ostras, está muy bien para la edad. Entonces, se esperan un buen resultado. Claro, el problema es, vale, es que esos ovocitos, sí, nosotros podemos obtener ovocitos y cantidad, pero luego luchamos contra la tasa de aneuploidías, que sube, claro, que ese es el gran problema que hay en estas pacientes. Sí. Sí, ¿no? Y lo que decías, ¿no? Lo llaman rejuvenecimiento ovárico y en realidad no rejuveneces nada, simplemente Claro, consigues obtener más de estos ovocitos claro. silenciosos, pero no rejuveneces nada. Claro, efectivamente. Es que eso inicialmente en su día se empezó a poner se puso ese nombre, porque claro, sí que es verdad que se hacía en pacientes más pues, menopáusicas, etcétera, etcétera, con otro tipo de, quiero decir, pues otro tipo de objetivos, ¿no? Pero claro, esto se sigue utilizando a día de hoy y sí que es verdad que las pacientes más mayores pues sí que lo ven como realmente rejuvenecer el ovario, pero no es como tal un rejuvenecimiento, se va a ver si de estos ovocitos que quedan, porque el ovario no está vacío, aunque tengamos la menopausia, el ovario no está vacío, están estos folículos durmientes, por decirlo de alguna manera, y se intentan activar. Pero aunque se activen y se consiga, ese óvulo va a seguir siendo un óvulo pues, de 40 años o de 41. Y claro, sí que es verdad que pues, si es una chica pues, que tiene 34 años con un fallo ovárico precoz, pues ahí en ese caso sí que un óvulo, pues 1 o 2 óvulos de 34 años, pues sí que podemos intentar, pues da como un poquito más. Estos siempre son como terapias pues de ayuda, ¿de acuerdo? O sea, nadie va, o sea, no se va a conseguir, no, en una mujer con una antimuleriana de 0,2, esto no va a hacer que se consigan de golpe 30 ovocitos, por decirlo de Claro, alguna uno manera. más, dos más y ya está. Claro, se consigue, pues es un cierto margen, pero claro, en esta paciente ese cierto margen puede hacer la diferencia, porque son ovocitos jóvenes de cierta calidad y que sí que pueden incluso dar, pues a lo mejor un embrión más, que además puede ser euploide, y ahí sí que hay como cierta tasa de mejora, o sea, cierta mejora. Porque luego es que encima, además en reproducción, esto siempre es un poco así y las pacientes siempre nos lo dicen, es que siempre habláis de estadísticas. Claro, es que la reproducción es eso, quiere decir, nosotros con las técnicas y con todo aumentamos la probabilidad. Probabilidad 100%, evidentemente nunca va a haber.
Sí, sí. Y eso es lo que más difícil, lo que más cuesta, ¿no? En un proceso de repro es que la incertidumbre, no sabes si va a funcionar o no. Vale, pues hay unas cuantas preguntas, entonces las voy a hacer. Lo mencionaste un poquito al final de la presentación, pero ¿qué efectos secundarios o complicaciones puede haber derivadas de la técnica? Sí, a ver, lo bueno que tiene esta técnica es que sí que es cierto que al ser autóloga, quiere decir que se recibe, o sea, que lo que la muestra es del propio individuo, pues es bastante segura y lo que son, digamos, los efectos secundarios o las complicaciones derivan del acto de la punción. ¿Vale? Pues que pueda haber pues, algún tipo de sangrado, que pueda haber pues, algún tipo de infección, pero esto es muy raro porque ya de base lo que es la punción tiene muy poca tasa de complicaciones. ¿De acuerdo? Entonces la tasa de complicaciones es pues muy baja. Y claro, esto sí que lo hace a nivel de lo que son las técnicas de rejuvenecimiento, sí que la hace bastante atractiva en comparación quizá a sus dos hermanas, ¿no? O sea, las otras dos técnicas que quizás son menos conocidas. Vale. ¿Cuánto tiempo hay que hacerlo más o menos antes de una fecundación in vitro, por ejemplo? ¿En qué momento lo tienes que hacer? ¿2 meses Sí, antes, 3 meses antes? lo cierto es que o sea, lo que nosotros solemos hacer es, sí, o sea, lo hacemos en fase folicular, en torno pues, del octavo al 10.º día, ¿no? Y luego sí que se tiene que hacer, por lo menos en el siguiente ciclo, se puede empezar la estimulación, ¿de acuerdo? Porque tarda aproximadamente, lo mínimo que tarda, más o menos unos 15 días. Con lo cual, yo no puedo decir, pues lo inyecto y empiezo ya lo que es la estimulación. Vale. No, o sea, o sea, no tendría sentido, porque sí que es verdad que la evidencia que tenemos es que por lo menos 15 días tarda en hacer efecto. Vale. ¿Y se puede esperar hasta 3 meses después o hay que hacerlo enseguida? O sea, quiero decir que pierde efecto después de un ciclo, 2 ciclos. El tema con esto, por decirlo de alguna manera, es que lo que no está claro, sobre todo, es si hace falta ponerlo varias veces, ¿de Vale. acuerdo? Entonces, claro, ese es el problema con el tema de los protocolos estandarizados, que no existe para decir, mira, pues se ha visto que cuando lo pones, por ejemplo, 3 veces, va a mejorar lo que son los parámetros, o cuando se pone una vez ya mejora, o cuando se pone este día mejora. Ese es el problema, que sí que es cierto que tú puedes, pues más o menos prever, sí que hay como ciertos parámetros que tú puedes medir, a lo mejor pues una antimuleriana, etcétera, etcétera, pero claro, o a nivel ecográfico sí que pues hay estudios que reportan pues un aumento de vascularización en las pacientes que sí que responden, pero claro, que a lo mejor tú digas, tengo una paciente delante y ahora me parece que ha respondido, a lo mejor si le doy uno más, va a responder más. Eso no hay evidencia de que se sepa, porque luego además es que los casos son muy concretos. Sí. Es decir, cada uno son muy concretos. Mm. Entonces, quizás sí que, claro, ahí eso es una cosa que sí que hay que ir por ahí, a nivel de ver exactamente cuándo ponerlo, cuántas veces ponerlo. Sí que muchos estudios sí que ya dicen, o sea, la mayoría de los estudios ya muestran determinados resultados quiero decir, o sea, únicamente poniéndolo una vez, pero claro, también es cierto que estamos hablando de tasas de mejora relativamente, o sea, que son cierto margen, ¿de acuerdo? Entonces, hay pacientes que esto también, pues he visto pues, por redes sociales que lo preguntan habitualmente y creo que lo han preguntado aquí, que es el tema o sea, si esto asegura unos resultados o si esto va a sí o sí mejorar. Claro, como tal, saberlo al 100% sin un paciente en concreto esto va a mejorar o no, Claro. eso no se puede saber de primeras. Mm. ¿De acuerdo? O sea, Obviamente. como tal, no se puede saber ni se puede asegurar. Obviamente. Vale. Otra pregunta. ¿Qué opinas sobre el PRP intraútero? El PRP intraútero, la verdad es que nosotros estamos teniendo, o sea, bastante buenos resultados con el tema del PRP. Nosotros sí que es cierto que lo hacemos, por ejemplo, o sea, previo a la transferencia, ¿vale? Una vez pues, el endómetro ya consideramos que pues está bastante bien, hacemos el PRP.
y sí que luego hacemos la transferencia. No hacemos, por ejemplo, ponemos el PRP y hacemos transferencia más adelante, ¿de acuerdo? O sea, el PRP, o sea, se pone cuando se va a hacer la transferencia, por decirlo de alguna manera. O sea, de cara a ese ciclo, a eso me refiero. No sé si me he explicado bien. Pero está teniendo buenos resultados. Sí, la verdad es que nosotros la tendencia que tenemos es que está teniendo bastante buenos resultados, ¿de acuerdo? Sí que la tasa de implantación, ¿no? efectivamente. Nosotros sí que lo estamos poniendo, pues hay veces que en algunas pacientes en las que vemos que el endometrio ha costado de engrosar en los ciclos previos o está costando de engrosar, sí que nos gusta darle como una especie de boost. Y luego en pacientes con historia de fallo de implantación también lo estamos poniendo y la verdad es que está yendo bastante bien. Vale, hay una pregunta sobre el plazo este que comentabas. Dice, en octubre me hicieron un PRP endometrial para mejorar la implantación. ¿Qué durabilidad tiene para hacer mi FIV? Ya que aún no me han hecho la transferencia de embriones. Entonces, ella dice, entonces, si pasan los 3 meses y aún no me transfieren, ¿me podría hacer de nuevo el PRP? Sí, o sea, el PRP lo puedes repetir, eso no hay problemas. Asumo que con el tema de hacerme mi FIV se refiere a la transferencia embrionaria, ¿no? Porque dicen, octubre me hicieron un PRP para mejorar la implantación, ¿qué durabilidad tiene? Nosotros sí que es cierto que es lo que digo, lo hacemos de cara a hacer la transferencia, ¿de acuerdo? Entonces, sí que por ejemplo, si aún no te han hecho la transferencia y el PRP fue anterior, ¿de acuerdo? Claro, nosotros sí que lo repetiríamos, ¿de acuerdo? Y más si han pasado 3 meses y no te han transferido, sí que sería para repetir. Bueno, en este caso ha pasado un mes, mes y medio quizá, pero bueno, o sea, sí, si porque pasan los aquí 3 me meses refiere no luego, sirve. entonces si pasan 3 meses y aún no me transfieren, ¿se podría hacer el PRP? Sí, se tendría que volver a hacer. Debería hacer de nuevo. Vale, eso está bueno saberlo. Ok, entonces el tratamiento no se hace en mayores de 40 años. Pues, a ver, como no hacerse, o sea, no es que no se haga, quiero decir, o sea, al final, nosotros en nuestra clínica siempre lo hacemos todo como consensuado entre, quiero decir, la paciente y nosotros. Entonces, si una paciente con 40 años decide que quiere hacérselo sabiendo lo que hay, o sea, no sé si me explico, pues puede hacérselo, quiero decir, o sea, nosotros no sé si me explico, no se le va a decir no, pero sí que se le va a explicar que quizá el rendimiento que vaya a obtener no es el mejor. O sea, porque sí, puede ser que obtengan más ovocitos, pero luego esos ovocitos, efectos prácticos, porque nosotros como médicos no es que busquemos, mira, he sacado estos ovocitos o mira, he sacado tal. O sea, yo lo que quiero es que el paciente se vaya pues con su hijo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, yo le tengo que decir la verdad, o sea, usted puede ser que pague este dinero, puede ser que mejore los ovocitos y, oye, a lo mejor justo en ese que se obtiene más, en esos poquitos, justo a lo mejor cae que hay suerte y sale un embrión bueno. O sea, al final, en la estadística siempre está el que, al que les, o sea, dentro de lo que cabe, al que le sale mal y el que tiene suerte y el que no tiene, ¿no? Entonces, puede ocurrir que una paciente mayor se haga un PRP ovárico, mejore, se obtenga un embrión y vaya todo bien. Sí, puede ocurrir, pero sí, la probabilidad es bastante menos que si uno es una paciente joven. Y esto lo tienen que saber. Aunque si se consigue uno más, pues igual si tienes 5, pasar a 6 y luego hacer el PGTA. Claro, pues sí, siempre en pacientes de esas edades, por ejemplo, 40 años, como es en este caso que han preguntado, siempre se tiene que hacer PGTA, ¿de acuerdo? O sea, nosotros sí que lo recomendamos encarecidamente porque la transferencia en esas edades de embriones, cuando nosotros sabemos que muchos pueden ser aneuploides, pues en tasas entre 60-70% de aneuploidías, no tiene sentido porque al final es transferir algo que probablemente ni implante o produzca un aborto, y efectos prácticos ya no solo es alargar los tiempos para pacientes, sino a nivel emocional, pues toda esa beta espera que tiene que esperar la paciente o un aborto del primer trimestre a nivel emocional, yo creo que eso es muy duro y si lo podemos evitar, mejor. Claro, Quizá vale más
tener un embrión, analizarlo, mira, o tener 2 embriones, analizarlo y mira, no son euploides, están alterados, no los vamos a transferir, que quizá ponernos a transferir sin analizar que luego no implanten o que luego sea un aborto y perder, o sea, alargar los tiempos, no conseguir nada y generar más ansiedad a la paciente. Sí, sí, totalmente. Vale. Otra pregunta. Si tengo 38 años, buena reserva ovárica, AMH de 2,4 y antecedente de 2 abortos, ¿el PRP podría estar indicado para mí? A ver, en este caso, ¿de acuerdo? O sea, el PRP lo que va a mejorar es la cantidad de ovocitos que vamos a obtener, que en este caso, en principio, con esa reserva no tienen por qué ser malos, ¿de acuerdo? Pero no va a mejorar la tasa de aneuploidías, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, con los 2 abortos, etcétera, etcétera, pues sí que nos iríamos más a un estudio genético también, ¿de acuerdo? Y pongamos o no el PRP, pues es eso, o sea, eso no va a mejorar la genética. Nosotros con el PRP no mejoramos la genética, o sea, mejoramos la cantidad. Y 2,4 es una buena reserva, o sea que al final muchos ovocitos es probable que tenga. Claro, Y efectivamente, entonces luego se hace el PGTA sobre los embriones que se obtengan y efectivamente. aquí sí que mejoramos las tasas. Claro, aquí el PRP, pues a ver, lo puedes hacer, pero te va a dar más ovocitos que en general la paciente ya consta con ellos, o sea, ya tiene. Vale. Luego, ¿se puede conseguir gestación espontánea tras el PRP ovárico? Sí, esto es algo que también a nivel de los estudios clínicos, ¿de acuerdo? O sea, de los estudios de investigación que hemos nombrado, sí que dividen, yo no lo divido en las diapositivas porque era como complicar mucho, o sea, no sé si me explico a la hora de la explicación, pero sí que dividen pues lo que son los embarazos conseguidos en aquellos espontáneos y aquellos que no eran espontáneos. Con lo cual sí que existe un número de pacientes que después de lo que es el PRP ovárico se quedaron embarazadas de forma espontánea, o sea, en casa. Se hicieron el tratamiento y luego se quedaron embarazadas. Que más o menos, quiero decir, es similar al número de pacientes que luego se hicieron un ciclo FIP, ¿de acuerdo? O sea, y luego se quedaron embarazadas a través del ciclo FIP, ¿de acuerdo? Más o menos es similar a nivel de tasa de recién nacido vivo, ¿de acuerdo? Ok. A nivel de los que luego nacen al final. Vale, vale. Y la última pregunta, ya la has contestado antes, ¿no? Porque la última pregunta es, ¿el PRP ovárico puede asegurar mejoría en los resultados de un tratamiento de FIB? Sí, Dijiste eso lo que habíamos asegurar o comentado. no. Sí, o sea, lo habíamos comentado antes, ¿de acuerdo? Y es que asegurar mejoría no se puede asegurar en el sentido de que podemos hacer un PRP ovárico y que esa paciente responda muy bien o que esa paciente no responda bien, ¿de acuerdo? O sea, entonces, claro, sí que hay una tendencia a que parece que se obtienen más ovocitos, sí que hay una tendencia que parece que sí que mejora, sobre todo en el perfil de mujer joven con baja reserva ovárica o insuficiencia ovárica precoz. Ese es como el paciente en la que quizá hay más probabilidades de que funcione, pero más que nada porque lo que hemos comentado, porque lo que se obtenga va a ser un óvulo o 2 óvulos o 3, lo que se obtengan extra de buena calidad, que eso es lo que nos va a permitir, pues quizá tener mejores resultados. Pero en general, pues lo que es asegurar de decir tú lo vas a hacer y sí o sí esto va a pasar, eso sí que... Desgraciadamente no hay nada que podamos asegurar, ¿no? En Claro, este ámbito. Podemos intentar, podemos mejorar bueno, las condiciones, el número de embriones y estas cosas, pero asegurar nada. Vale, pues yo creo que no hay más preguntas. Estoy comprobando a ver si las hemos hecho todas, pero me parece que sí. Sí, sí, sí. Pues, no, pensaba que había otra pregunta que había llegado, pero era un muchas gracias. no, gracias a ti, Blanca. Pues muchísimas gracias para esta presentación tan completa y no ha sido fácil, ¿no? Explicarlo con palabras que Pues entendamos todos, aunque no seamos yo, científicos. mi preocupación sobre la presentación, sobre todo, se basaba en decir, vale, ¿cómo puedo
porque lo que quiero es que le quede claro, o sea, en general queden claro las ideas. Yo creo que han quedado claras, porque luego además las pacientes la verdad es que han preguntado cosas bastante, quiero decir, como Sí. bastante clave de lo que es la presentación, con lo cual súper bien. Y nada, yo cualquier duda que pues, surja o lo que sea, nosotros no tenemos problema en que pues, se pongan en contacto con nosotros, no hay problema, nosotros resolvemos las dudas que sean necesarias, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Pues perfecto, ya lo pondremos también en... O sea, este webinar entonces está disponible en replay a partir de mañana, ya tendréis el nombre de la clínica, de la doctora, y si queréis pues hacer más preguntas o incluso pedir una consulta, ¿no? En línea o en presencial, pues ya podréis contactar directamente con la clínica. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, doctora, y pues suerte a todos y ánimos sobre todo para esto. Y pues hasta el próximo webinar. Muchas gracias. Hasta luego, chao, chao. Adiós.